¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos rapidito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella, que está de acuerdo con denuncias del partido FARC. ¿Estaría en marcha un plan en Colombia para asesinar a excombatientes de la otrora guerrilla en proceso de reincorporación? ¿Quiénes serían los autores intelectuales del presunto plan y quiénes lo pondrían en práctica? Opine. Se suman 2 asesinatos de excombatientes de la FARC a la ya larga lista de exguerrilleros en proceso de desincorporación de la extinta guerrilla de Colombia. Esta vez ocurrieron en el departamento de Cauca. En paralelo, el partido FARC denuncia que está en marcha un plan para exterminar a sus miembros. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. La Red de Derechos Humanos denunció el asesinato de Francisco Isaías Cifuentes Galíndez y Carlos Yuda, que se habían desmovilizado tras los acuerdos de paz. Según la organización, Cifuentes Galíndez fue alcanzado por disparos por sicarios desde una moto. Yuda fue interceptado por individuos cuando se encontraba con su hermano actualmente hospitalizado. Hasta la fecha han sido asesinados 135 excombatientes de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Vamos a escuchar lo que decía desde el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común uno de sus miembros. Tengo en mi celular pruebas que voy a entregar, o por lo menos indicios de que ese plan ya está en marcha y que el objetivo es eliminar a los altos dirigentes del partido. ¿Ha recibido amenazas en su celular? Tengo aquí unos escritos que indican que ya hay en marcha un plan para asesinarlos. Carlos Lozada ofreció detalles también este miércoles sobre cómo el Estado colombiano estaría vinculado a este asesinato sistemático de excombatientes de la guerrilla. El Estado se comprometió a desmantelar el paramilitarismo, se comprometió a crear una unidad especial para el desmonte de estas estructuras, y lo que hemos visto durante todos estos meses es que se ha ido incrementando la presencia de estos grupos en los territorios que anteriormente ocupaban las FARC. El Estado no ha logrado garantizar la vida de quienes firmamos la paz. Son 140, repito, compañeros asesinados, 31 familiares. Hay además una serie de amenazas que han generado desplazamiento y de alguna manera esta mañana nos comunicaban los compañeros de la Mesa Técnica de Seguridad, que es la instancia que está adscrita a la Unidad Nacional de Protección y que tiene a cargo la seguridad nuestra, que el programa viene fallando, entre otras cosas, porque a veces los vehículos no tienen ni siquiera el combustible para moverse, de manera que no podemos hablar de que se estén dando plenamente las garantías. Tatiana Portela, nuestra corresponsal en Bogotá, nos tiene mucho más. Te saludo, Tatiana. Hablamos de un tema muy sensible, muy complejo, pero donde cada vez más el partido FARC toma cartas en el asunto, dada la inacción del Estado colombiano. Amplíanos, por favor. Tatiana Portela, hemos pedido la comunicación con ella, trataremos de restablecerla en breve. En este contexto, refugios humanitarios en el departamento de Antioquia alertan sobre las amenazas a líderes sociales indígenas y afrodescendientes por parte de grupos paramilitares. Buenas tardes. Grupos paramilitares de las autodefensas gaitanistas de Urabá avanzan hasta los resguardos indígenas. El ejército está en la parte de Bartolo, a escasos 1 kilómetro de donde está el avance paramilitar. Me acaban de informar del resguardo indígena de Guagua y de Islas que están preocupados y que están en más avise y haga una alerta temprana y un SOS sobre esta incursión paramilitar que viene desde los lados de La Blanquita, que también está ocupado por los paramilitares en el municipio de Frontino. Igualmente están el ejército a 1 kilómetro donde está la avanzada paramilitar de las autodefensas gaitanistas. Entonces me están a esta hora llamando los indígenas y las comunidades afros y mestizas de que se ponga en alerta el mecanismo de alertas tempranas para que se informe de este avance paramilitar. Retomamos la comunicación con Tatiana Portela, nuestra corresponsal en Bogotá. Tatiana, estaba dialogando contigo respecto a lo complejo de este escenario, de este tema, que además es muy sensible y por esa razón cada vez más el partido FARC toma cartas en el asunto, habida cuenta de la inacción del Estado colombiano. Amplíanos, por favor. Un saludo nuevamente para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Pues bien,
una situación bastante compleja por varias razones, y es que los mecanismos que estaban acordados en la implementación del acuerdo pues no se están dando. La Comisión de Garantías de Seguridad para los líderes y para los excombatientes hasta el momento no ha arrancado. La unidad especial de la Fiscalía, que es para el desmonte del paramilitarismo, tampoco ha iniciado. Y hay todo, digamos, un discurso desde el gobierno de Iván Duque de que no existe paramilitarismo en Colombia, a pesar de que hace pocos minutos escuchábamos las denuncias de comunidades sobre incursiones paramilitares en Urabá. Eso, adicionalmente, hay que señalar que el partido político FARC ha señalado que desde el momento en el que el mandatario Iván Duque tomó posesión aquí en el país de Colombia, pues han pedido insistentemente una reunión con este mandatario, con Duque, para poder afianzar las relaciones tanto en la implementación de los acuerdos de paz como también de prever cómo se pueden frenar estos asesinatos de excombatientes, que hasta el día de hoy van 136, porque hay que señalar que el día de ayer fueron 2 los exguerrilleros que fueron asesinados, dejando un saldo entonces de 136 excombatientes desde el 2016 hasta la firma, o más bien hasta el día de hoy. Señalar entonces que esa reunión con el presidente Iván Duque no se ha dado, no se han instalado esos mecanismos, y por esto incluso el partido político FARC ayer, en cabeza del senador Lozada, pues se reúne con la ministra del Interior al no encontrar respuesta con el presidente Iván Duque para poder dar cuenta de lo que ellos dicen tener videos, audios y algunos mensajes de texto en donde se señala cómo se estaría instrumentando o cómo se estaría realizando varios, digamos, ejecuciones o más bien homicidios en personas protegidas, es decir, en excombatientes e incluso a los máximos dirigentes del partido político FARC. Y ya lo escuchábamos también, ellos radicando estas graves denuncias, estas pruebas ante la Fiscalía General de la Nación, una fiscalía que hasta el momento, hay que señalar, no ha avanzado en poder dar con quiénes son, por ejemplo, las águilas negras, quiénes son los puntilleros, quiénes son las bandas, como le denominan así, grupos armados residuales, quiénes son esos, quiénes están detrás de esos asesinatos de líderes y de exguerrilleros. Por eso entonces es que se da estas denuncias, pero adicionalmente a eso, ellos han dicho que recorrerán, o más bien llegarán hasta instancias internacionales para dar a conocer esta grave situación y ante la negligencia de este Estado. Muchísimas gracias, Tatiana. Vamos entonces a hacer una revisión de las cifras de asesinatos de excombatientes y líderes sociales hasta la fecha. Desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de la paz entre la FARC-EP y el gobierno colombiano, al menos 666 líderes han sido asesinados. Desde la llegada de la presidencia de Iván Duque, unos 268 han muerto. Solo en lo que va de 2019 hay 94. En paralelo, se ha registrado el asesinato de 136 excombatientes de la FARC, 31 de sus familiares también, lo cual deja en claro el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano, tal cual nos venía desarrollando nuestra corresponsal Tatiana Portela. Tenemos la pregunta del día. De acuerdo con denuncias del partido FARC, estarían en marcha un plan de Colombia para asesinar excombatientes de la otrora guerrilla en proceso de reincorporación. ¿Quiénes serían los autores intelectuales del presunto plan y quiénes lo pondrían en práctica? Y en Colombia nos quedamos para presentarle nuestra imagen del día. Miles de taxistas en las principales ciudades del país, entre ellas Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, protestan por la falta de acciones del gobierno en torno a las aplicaciones de transporte no reguladas o informales, como por ejemplo Uber, que según denuncian tienen en crisis a ese sector. Con esas imágenes, vamos a la pausa. Durante su acostumbrada rueda de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su compromiso de cambiar la política económica impuesta en los últimos 36 años. Carlos Ursúa, ministro de Hacienda, formalizó su renuncia por discrepancias con las políticas del presidente AMLO. Vamos a iniciar sobre esa base nuestro segundo tema del día. Nosotros estamos comprometidos a cambiar la política económica antipopular, entreguista. Lo planteamos, la gente, considero, votó por nosotros, pero también votó para que se modificara la política económica, que resultó un fracaso, que benefició a una minoría
y empobreció a la mayoría del pueblo, lo que ya hemos dicho y vamos a seguir sosteniendo. El jefe de Estado mexicano agregó que se están sentando las bases para profundizar en los cambios que necesita el modelo económico-social de ese país. Y es el proceso de transformación que está echado a andar. He dicho que antes de que termine este año queremos dejar sentadas las bases para la transformación y vamos deprisa, y no nos vamos a detener. Los cambios van. Entonces, es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias de cambios que se van a seguir dando. Vamos a enlazar con Eduardo Martínez, nuestro corresponsal en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo? En este mismo contexto, el presidente AMLO reflexionaba, e incluso lo hacía a través de las redes sociales, respecto a la renuncia del ministro de Hacienda. Él decía, no supo entender a qué cambio nos estamos refiriendo. Coméntanos un poco más sobre este hecho. Hola Rey, qué gusto saludarte, qué gusto acompañar al auditorio de Temas del Día. Precisamente el presidente el día de hoy había sido ya muy enfático en señalar que hay un cambio no solamente de gobierno, sino un cambio de régimen y un cambio de modelo. Él está proponiendo el fin del neoliberalismo y es en ese tenor en el que ha ido realizando todo este engranaje que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y con el cual no estuvo de acuerdo quien renunció a la Secretaría de Hacienda, Carlos Ursúa. El día de ayer ya el presidente de manera muy rápida nombró a Arturo Herrera como secretario de Hacienda y Crédito Público y quien ahora tendrá en sus manos el manejo de los recursos de la nación a través del presupuesto y también de la política fiscal, además de las compras del gobierno, porque recordemos que ahora todas las compras que realizará el Ejecutivo y las distintas instancias gubernamentales se han concentrado en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, precisamente, Rey. Y una de las cosas que ha sido muy enfático también el día de hoy el presidente es en señalar que el anterior secretario de Hacienda no había entendido, como tú lo decías, pero sobre todo que estaba planteando que se realizaran situaciones o que se pusieran en marcha políticas muy parecidas a las que habría puesto en ejecución Agustín Carstens, quien fue gobernador del Banco de México, también fue secretario de Hacienda y después pasó a los organismos internacionales donde actualmente pues trabaja y está dictando las políticas a distintos países que en muchas ocasiones han sido rechazadas por no beneficiar precisamente a las mayorías. También mencionó al entonces secretario de Hacienda y ex candidato presidencial, José Antonio Meade, quien estuvo a cargo de la Hacienda Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ha dicho que no, que esto ya no tiene que ser así y que hay un cambio completamente, un viraje que ahora va a ser más hacia lo social y dejando de lado el beneficio para esos grupos privilegiados que así lo han sido y sobre todo durante los 36 años del periodo neoliberal. Por otro lado, Rey, puedo informarte que en el caso de la ratificación del nombramiento de Arturo Herrera, se está hablando de que será el próximo martes cuando ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comparezca precisamente el recién nombrado por el presidente y será el próximo jueves de 18 de julio cuando en una sesión extraordinaria la Cámara de Diputados ratifique eventualmente este nombramiento porque como es la Cámara de Diputados la encargada de fiscalizar lo que se hace con el dinero de los mexicanos, son ellos precisamente también quienes tienen que ratificar este nombramiento. Muchísimas gracias por la ampliación de la información, Eduardo. Hasta muy pronto. Eduardo Martínez, nuestro corresponsal en Ciudad de México. Y ya el propio Eduardo nos adelantaba que ante la renuncia de Ursúa, el presidente López Obrador nombró como nuevo secretario de Hacienda a Arturo Herrera.
Vamos a conocerlo. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Economía por el Colegio de México. Fue director general de Administración Financiera y secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal entre los años 2000 y 2005. Como funcionario del Banco Mundial encabezó diversas iniciativas orientadas a mejorar el desempeño del sector público en varios países de América Latina y el Caribe. Herrera, como decía también Eduardo, va a comparecer el 16 de julio ante la Comisión de la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria para ratificar su nombramiento. Y el proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador para su mandato está dirigido a una economía productiva e inclusiva de crecimiento y desarrollo. Potenciar la producción de Pemex como garante de la soberanía energética y los ingresos nacionales, recalcando que desde el 21 de diciembre el gobierno cerró las válvulas en algunos ductos para evitar el robo del hidrocarburo. Incrementar la diversificación de las exportaciones en la producción industrial. Proyectos de obra pública en infraestructura van a ser financiados de manera mixta entre el sector público y el privado. También prevé aumentar el salario mínimo anual hasta recuperar el poder adquisitivo de los mexicanos. Fortalecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre los avances se encuentra también la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México. En cuanto a los objetivos macroeconómicos, subrayó la meta del 1% de superávit primario para finales de año. Se comprende el aumento entonces del PIB, o sea, Producto Interno Bruto, del 4%, reducción en un 50% del gasto en publicidad oficial respecto al año pasado. Y para finalizar, oportuno también recalcar que en el primer trimestre de este año la inversión extranjera aumentó un 7%, más que igual periodo de 2018. Y hablamos ahora de otros temas que también son noticias. Este miércoles revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Adriana Sibori dice: el gobierno venezolano denuncia que Estados Unidos intenta arruinar diálogos de paz. El canciller de Venezuela aseguró que la Casa Blanca busca destruir las rondas de negociaciones que mantiene el oficialismo y la oposición en Venezuela en Barbados. Se basa en el tuit emitido por el canciller Jorge Arreaza. Nos vamos a Cuba con Alien Fernández. Vea qué dice el presidente cubano Díaz-Canel. Aseguró hoy a diputados de la Asamblea Nacional que la mayoría de los inversionistas extranjeros mantienen sus negocios en la isla pese a las presiones y sanciones del gobierno de Estados Unidos. Así lo dijo, palabras más, palabras menos, Díaz-Canel. Se mantienen firmes nuestros inversores extranjeros. Argentina, Alberto Fernández declaró esta mañana en el marco de la causa del memorándum con Irán por una opinión que emitió en 2015. Le tomó la declaración un empleado del juzgado, ya que ni el juez Claudio Bonadío ni su secretario estuvieron en la audiencia. Escuchamos a Sabrina Roth. El candidato a presidente por el Frente de Todos se presentó esta mañana en Comodoro Pi a prestar declaración en el marco de la causa del memorándum con Irán. Recordemos, el juez Claudio Bonadío lo citó por unas declaraciones que realizó en el año 2015. A la salida de los tribunales, Alberto Fernández explicó que él siempre consideró que esta era una causa política no judicializable. Explicó que las declaraciones que hizo en el 2015 estaban relacionadas con el hecho de que él creía que el pacto, con el memorándum con Irán, cedía a la jurisdicción argentina, a una comisión internacional formada por 5 personas, y que él interpretaba que eso podía ayudar al encubrimiento, y también dijo que en ese momento el fiscal de la causa A, Mian Isman, le había señalado que tenía toda una serie de pruebas que luego nunca fueron presentadas. Dijo que también recordemos, Alberto Fernández es profesor de Derecho Penal, y señaló que no se puede convocar a una persona como testigo por una opinión, que el testigo tiene que hablar siempre por lo que conoce a través de sus sentidos, y que en caso de que fueran a llamar a todos los que emitieron una opinión, no terminaría nunca esta causa. Cuestionó duramente esta citación, reiteró que es una cuestión política, no judicializable. Recordemos, Cristina Fernández de Kirchner está con prisión preventiva por esta causa. El juez Claudio Bonadío consideró que hubo traición a la patria, algo imposible, porque para que eso fuera posible el Congreso tendría que haber emitido una declaración de guerra, algo que nunca sucedió. Pero ya sabemos al juego al que está acostumbrado el juez Claudio Bonadío con estas citaciones
de tono 100% político. Muchas gracias a Sabrina. Aquí tenemos el tuit de Paula Dragni, que avanza la consulta en el Colegio de Profesores de Chile sobre la propuesta del gobierno para deponer el paro. Bolivia. Freddy Morales, el presidente Evo se reunirá este jueves en Moscú con el presidente Vladimir Putin para concretar compromisos de procesos o proyectos, conjuntos. La rusa Gazprom ya opera en Bolivia y Acrom, líder en fertilizantes, tiene previsto asociarse con la estatal boliviana YPF Bolivia. Avanzamos ahora. Reino Unido, Pablo Navarrete. La Cancillería británica confirma que el diplomático Kim Darroch presentó su dimisión como representante de Reino Unido en Estados Unidos. Usted recordará que esto viene a partir de una conversación telefónica que se le detectó a Darroch diciendo que Donald Trump era, entre otras cosas, un inepto. Nuestro tema en desarrollo se genera en Brasil. Movimientos sociales y sindicatos de ese país se mantienen frente al Congreso en protesta por el debate de la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro. Manifestaciones similares se han generado en todo el país. Nuestra corresponsal Danay Galetti nos tiene los pormenores. Te saludo, Danay. Adelante. Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. En Brasil, un país que tiene ya más de 15 millones de desempleados, el pueblo trabajador, el pueblo brasileño se ha reunido, convocado por las centrales de trabajadores frente al anexo 2 del Congreso Nacional, donde está siendo discutido en la Cámara de Diputados el texto base de la reforma jubilatoria que plantea un retroceso para la clase trabajadora brasileña. Va a suponer más tiempo de trabajo para ellos, 62 para las mujeres, 65 para los hombres, así como 40 años en la edad de contribución. Impactará sobre todo a los trabajadores rurales que ya tienen 2 y 3 jornadas laborales en el campo y que empiezan su edad laboral a muy temprana edad. Y aquí está el pueblo reunido frente al Congreso Nacional para exhortar a los parlamentarios a que no aprueben esta enmienda. Recordemos que desde ayer martes está siendo discutido y analizado el texto base y, entre otras cuestiones, los diputados hablan de cómo esto significa un retroceso en los derechos, una reforma y una medida inconstitucional que necesita al menos de 308 votos en 2 votaciones para luego pasar hacia el Senado. Se reúnen en diferentes puntos del país también manifestaciones similares, no solo esta, frente al Congreso Nacional, y el objetivo es el mismo: luchar contra la reforma jubilatoria impuesta o que intenta imponer el gobierno de Jair Bolsonaro, y para ello ha utilizado alrededor de 45 millones de reales en publicidad. Es toda la información que tenemos hasta el momento. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Danay. Vamos entonces con nuestra pregunta del día. La repasamos y vemos las respuestas. Ahí está. De acuerdo con denuncias del partido FARC, estaría en marcha un plan en Colombia para asesinar a excombatientes de la otrora guerrilla en proceso de reincorporación. ¿Quiénes serían los autores intelectuales del presunto plan y quiénes lo pondrían en práctica? Vamos a ver una respuesta. Orlando Katia, que se ha incorporado en los últimos días. Los mismos asesinos de Gaitán, la cúpula narcotraficante que aniquila los sueños y aspiraciones del campesino. Viva Colombia, no al narcotráfico. Gracias, Orlando. ¿Otra más? Miguel Bolaño, los autores intelectuales serían los terratenientes, ganaderos, industriales, comerciantes y la élite genocida, terrorista y vendepatria de siempre, que siempre ha gobernado a Colombia. Lo pondrían en marcha las fuerzas oscuras del Estado o paramilitares. Y por último, esta respuesta de Luis Ernesto dice: existen en Colombia 3 personajes que son autores intelectuales de ese plan criminal. Sus nombres bien conocidos en el continente. Se trata de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque. Todos cuentan con instrucciones y apoyo de Estados Unidos. Muchas gracias por su participación. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir en la página de Facebook de Telesur. Hablamos hoy de una aplicación para músico, una orquesta virtual. De eso va nuestro video web del día. Hasta la próxima.
extraordinaire avec cette application, c'est que ça soit pour un trio, un quatuor ou même une pièce d'orchestre, l'instrument que l'on joue, on peut le subtiliser, l'enlever et jouer à sa place. Donc s'introduire un peu comme un petit chat dans un orchestre et puis jouer à la place de... sans rien changer à l'interprétation.